¿Y los pensamientos entonces los producimos nosotros? Según la teoría del desdoblamiento del tiempo, y yo estoy bastante de acuerdo con esa teoría, los pensamientos no son solo de fabricación propia, sino fundamentalmente son. Quiero conocer más sobre tu experiencia mística. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿La podrías describir de alguna manera? Fue una cosa totalmente inesperada, ¿vale? Yo estaba un día 24 de diciembre de 1986, porque nunca se te olvida esa fecha. Pues yo creo sí que todas las personas que venimos a este plano hemos venido a darnos respuestas a alguna pregunta que nos hemos hecho en otro plano. Bienvenidos a todos. Hoy tengo conmigo a la doctora Mariam, experta en biomagnetismo y adicciones. Trabaja en un centro de desintoxicación y ha sido monja de clausura durante 6 años. Este dato me parece muy interesante darlo al principio de la entrevista, que ya hablaremos sobre ello. Pero primero me gustaría preguntarte cómo te encuentras y cómo te sientes estando aquí. Pues me siento muy bien porque has creado un ambiente muy cálido, muy agradable. Merendar siempre es un momento relajado y más si tengo una conversación con una persona joven como tú que siempre pues Ujú, es estimulante. ujú. ¿Y en qué trabajas exactamente, Mariam? Pues soy médico y trabajo en una clínica de desintoxicación de adicciones y aparte tengo una consulta privada. La mayoría de las personas no sabemos cómo es un centro de desintoxicación por dentro. ¿Podría explicarnos un poco cómo es por dentro? Pues un centro de desintoxicación es un espacio donde las personas cambian completamente de ambiente, del ambiente habitual en el que están consumiendo y les da la oportunidad de hacer como un retiro. Yo muchas veces le digo a los chicos y las chicas a las que trato que se lo tomen como un retiro espiritual, como antiguamente lo que se llamaba un retiro espiritual, o pues un retiro de su vida habitual, ¿no? Entonces los espacios normalmente son sitios muy bonitos, muy relajantes donde pues hay muchos árboles, hay verde, hay piscina en los dos centros que tenemos. Hay también pues un lugar para poder hacer deporte, un gimnasio, tiene salas de reuniones, tienen biblioteca, o sea que es un lugar donde ellos se retiran de su vida normal y pueden tener una vida más disciplinada y luego, por supuesto, pues tienen su terapia y su orientación para conseguir llegar a la deshabituación. ¿Qué consejo nos daría a las personas para evitar entrar en un centro de desintoxicación? Es decir, para evitar tener una adicción. Para evitar tener una adicción, lo más importante es conocerse a uno mismo y sobre todo aprender a gestionar su mundo emocional, porque la mayoría, por no decir el 100% de las personas que están allí, son personas que están heridas porque no han sabido gestionar sus emociones. Y yo creo, personalmente creo que la adicción es, o las sustancias que utilicen habitualmente son como una anestesia frente al dolor que sienten por no saber gestionar su propio mundo emocional. ¿Y qué tipo de adicciones soléis tratar en el centro? Las adicciones que más se tratan son el alcohol, la coca, también últimamente el fentanilo, las pastillas y luego también hay otro tipo de adicciones como es la adicción al sexo, la adicción al videojuego y bueno, hay otros tipos de variados como la ludopatía o el juego. Vale. ¿Y qué consejo nos darías a las personas que sabemos que tenemos una adicción, pero quizás es menor, ¿no? Es una especie de dependencia, pero tampoco no es muy perjudicial. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo una adicción a los dulces. Primero hay que saber, o sea, muchas veces lo importante es conocer por qué y en qué momento yo no puedo controlar ese deseo que tengo del dulce, porque la diferencia entre el deseo y la adicción es un deseo lo puedo cumplir o no cumplir, pero es controlable, y la adicción es cuando ese deseo ya se convierte en incontrolable, es decir, cuando te domina a ti. Yo recuerdo que mi madre solía decir que todo puede ser bueno si consigues no depender de ello. O sea que es fundamental no depender de ello. Con lo cual, cuando ya nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en que puede más esa atracción o esa necesidad que tenemos de dulce o de cualquier otra sustancia, ahí ya es como una pequeña voz de alarma de decir, aquí Claro. hay algo que tengo que aprender a gestionar internamente. Ujú. ¿Y qué tipo de técnica utilizas? Porque tengo entendido que se llama par biomagnético, ¿me equivoco? Es correcto. Trabajo como médico, pero en la clínica de desintoxicación concretamente trabajo con una técnica que se llama par biomagnético. Es una técnica que fue descubierta por un médico que se dio cuenta de que cuando hay una enfermedad o cualquier patología se producen dos cargas magnéticas contrapuestas en el cuerpo del paciente. Y entonces utilizando imanes de polaridad positiva y negativa,
pues contrarrestaba las cargas y el paciente mejora sensiblemente. Has tenido numerosos casos de éxito, a pesar de que creo que la técnica que utilizas se considera una pseudociencia, no es exactamente una ciencia todavía reconocida. ¿Qué le dirías a este tipo de personas que desconfían de este tipo de técnicas? Bueno, primero de todo decir que es una ciencia que, bueno, algunas personas pueden pensar que es pseudociencia, pero está reconocida en algunos países y concretamente en España, pues hay incluso tesis doctorales relacionadas con esta técnica. Hay una tesis doctoral que se hizo en la Universidad de Alcalá de Henares por un médico oficial y por lo tanto con una muestra real de pacientes donde se demostró que esta técnica funciona, que Ujú. realmente pues reduce la fatiga celular, produce una relajación profunda, se absorben mejor los minerales, es decir, que el paciente, hay una demostración científica de que mejora correctamente, correcto. ¿Cuál es el caso más grave que has tenido o en tu consulta privada o en el centro de desintoxicación, el que tú quieras? Quizás lo más grave en mi consulta fue un cáncer de pulmón, que además estaba relacionado con temas emocionales, ¿vale? Un señor de unos 70 y tantos años que había desarrollado en 3 meses un cáncer de pulmón y cuando descubrió y con la técnica del palmio magnético le ayudamos también a oxigenar mejor, a encontrarse mejor, pero sobre todo a descubrir de dónde venía ese desarrollo del cáncer de pulmón, que era por una tristeza que había vivido interiormente y que no había podido exteriorizar, pues esa persona empezó a mejorar. O sea que a veces también en los problemas físicos hay un componente emocional muy importante. Y luego en el centro de adicciones, quizá el caso más grave que recuerdo está relacionado con una esquizofrenia, porque muchas veces los problemas de adicciones derivan o se asocian, dependiendo, unas veces es derivado de la adicción y otras veces que está asociado con algún problema psiquiátrico. Es lo que le llamamos las patologías duales, que no solamente son adictos, sino además tienen algún problema psiquiátrico. Y sí, tuve un caso de esquizofrenia bastante duro. O sea, tú también ayudas a las personas no solo a recuperarse físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Fundamentalmente, sí, yo por eso me dedico más al tema del parque magnético, porque no solamente recupera y mejora físicamente, sino que ayuda también a problemas emocionales e incluso a problemas espirituales que están ahí y que a veces son problemas internos de la conciencia profunda que afloran luego en el cuerpo físico a través de una enfermedad. Ujú. Y el parque magnético es capaz de llegar a todas esas capas. Vale, y las personas que acuden al centro de desintoxicación, ¿qué tipo de personas son? ¿Son personas con poco dinero, con mucho dinero, empresarios, funcionarios? Pues mira, en el centro de desintoxicación en el que yo trabajo hay una variedad increíble. Casi todo, la mayor parte son clase media, pero eso es como, digamos, una tónica, una media, nunca mejor dicho. Pero también hay personas con grandes medios económicos que pasan por el centro y también hay gente con escasos recursos que la familia hacen un esfuerzo enorme y hasta llegan a pedir un crédito por ayudarlo. O sea que hay de todo. Hay de todo. Alimentación. Comemos bien, comemos mal, comemos mucho, comemos poco, comemos a las horas que tenemos que comer. Bueno, sobre el mundo de la alimentación, ahora que está tan de moda, se han dicho muchas cosas y hay seguro mucha gente que puede hablar con más propiedad que yo. Yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Ya no solo como médico, por supuesto, también, pero también como persona que ha acompañado durante mucho tiempo a personas con problemas, ya no solo de salud, sino también anímicos y personas que estaban un poco perdidas, ¿no? Porque durante 12 años nuestra familia hemos estado cogiendo a personas con problemas y me he dado cuenta que la alimentación era una de las claves para mejorar, ¿vale? En todos los aspectos, tanto el psíquico como el emocional o el físico. Entonces, la alimentación es muy importante, ¿vale? Yo lo que creo, yo daría, si tuviera que dar algún consejo o alguna sugerencia, es que es fundamental tomar proteína en las 3 comidas.
¿vale? Y también vitamina C en las 3 comidas, porque hay la creencia de que si me tomo un zumo de naranja en el desayuno ya he tomado suficiente vitamina C para todo el día, o si me tomo un comprimido de vitamina C 1000 unidades ya tengo vitamina C para todo el día, y no es así. La vitamina C no dura más de 5 horas en la sangre y por lo tanto es súper importante tomar vitamina C, algo que lleve vitamina C, algún alimento que en desayuno, almuerzo y cena. Y luego hay que tomar proteína en desayuno, almuerzo y cena, porque también hay la costumbre, por parte sobre todo de los jóvenes y también de algunos adultos, de no desayunar y bueno, eso en un momento puntual puede no ser ningún problema, pero eso no se puede llevar de manera sostenida y sobre todo las personas que tienen trabajo mental. Es fundamental tomar proteínas porque son imprescindibles para producir neurotransmisores, los neuropéptidos, etcétera, los péptidos cerebrales, etcétera. Entonces, sobre todo yo diría proteína y vitamina C en las 3 comidas y luego si comemos no mucha cantidad, o sea, siempre tiene que ser una cantidad razonable. Hay un dicho muy gracioso que dice que hay que desayunar como un rey, hay que comer como un príncipe y hay que cenar como un mendigo. Pues bueno, yo me agarraría a ese dicho popular y por último que sí, que muchas veces al día o pocas, yo creo pues eso, que desayuno, almuerzo y cena es ideal y el que se lo pueda permitir una pequeña merienda o una merienda suave, pues tampoco considero que sea ningún problema. Un yogur, un té, un café, una pasta, pues lo considero que puede ser el momento donde tú te das un pequeño gusto a lo largo del día. No hay problema. ¿Y del ayuno intermitente qué opinas? Pues mira, el ayuno intermitente considero que es interesante durante un periodo muy concreto, a lo mejor del año, ¿vale? Para desintoxicarte viene muy bien, para, digamos, hacer descansar un poco al metabolismo, etcétera, pero que no estoy muy de acuerdo en que se haga de manera sostenida, porque a veces las personas que durante mucho tiempo hacen ayuno de manera sostenida, y esto te estoy hablando generalmente, puede haber excepciones, ¿vale? Pueden desarrollar lo que se llama fatiga adrenal, que están, digamos, de alguna manera esforzando al cuerpo a destruir esos, digamos, aminoácidos que necesitamos de la parte de las proteínas, de los músculos, de otras partes del cuerpo, para poder formar esos neurotransmisores, etcétera, al no darle el alimento necesario, ¿vale? Entonces, el ayuno, si es durante un periodo concreto y como forma de desintoxicación, de forma general, bien, pero de manera, digamos, como algo totalmente sostenido en el tiempo, pues desde mi punto de vista, y siempre es un punto de vista muy personal, no lo considero lo ideal. Y para cuidarnos las emociones, ¿qué debemos hacer? Mira, para cuidar las emociones lo más importante de todo es conocerse a uno mismo. Tenemos que empezar a aprender a vernos en tercera persona, es decir, tenemos que observarnos a nosotros mismos, ¿eh? Digamos, como si nos viéramos en un espejo, y a reconocernos. Es decir, si tengo tendencia a la ira, he de saberlo. Si tengo tendencia al miedo, también he de saberlo. Si tengo tendencia a ser un poco perezoso o que me cuesta arrancar, he de saberlo. ¿Para qué? Para aprender a gestionarlo. Entonces, es fundamental, lo primero de todo, conocerse. ¿Cuáles son mis tendencias? Después, aceptarse, no preocuparse por ello, cada uno tenemos todos tenemos alguna tendencia más acusada que otra, y sencillamente, digamos, intentar conseguir las herramientas necesarias para aprender a gestionar esa tendencia que nosotros tenemos y usarla en positivo, porque a veces el miedo nos puede proteger, a veces la ira hay que utilizarla en momentos determinados, es importante hacer uso del enfado, porque a veces no tenemos que enfadar en determinados momentos por algo, por una injusticia o por algo que no esté bien hecho, pero lo que hay que aprender es a usarla adecuadamente. Y para eso es fundamental el conocimiento propio, estar cada vez más presente a uno mismo, ¿vale? También un cierto nivel de silencio interior para dejar que esa emoción corra, fluya, ¿no? Que no nos dejemos llevar por ella, ¿vale? Y poder observarla y, por supuesto, gestionarla. Sí, imagino que las emociones, como todo, depende de para lo que lo uses, que no es ni bueno ni malo en sí. Efectivamente, Ujú. ¿vale? ¿Cuáles son las enfermedades más típicas que te sueles encontrar en tu consulta? Uy, de todo, una variedad impresionante. O sea, te vienen desde personas que vienen con un dolor en el hombro que llevan un montón de tiempo yendo al fisio que no se les quita, porque a lo mejor tiene vínculo con algo emocional o sencillamente porque es algo del campo electromagnético.
tengo jóvenes con problemas de bulimia o de anorexia, tengo niños con problemas de crecimiento, tengo niños con problemas de hiperactividad, tengo adultos con temas de cáncer, menos, pero también tengo problemas cardíacos, problemas, también con problemas emocionales, muchos con problemas de ansiedad, de depresión, también mucha gente con problemas de insomnio. Es que bueno, es súper variado, con problemas de hipertensión, de todo, hay de todo. ¿Y qué debo de hacer yo si no quiero ir a un centro de desintoxicación y sé que tengo una adicción? ¿Qué debo de hacer para quitármela? Pues yo te diría que es muy difícil, por no decir casi imposible, cuando alguien ha caído en una adicción, el curarse por él mismo. O sea que la persona que ha caído ya en una adicción, digamos, muy sostenida, creo que es casi, casi imprescindible que entren en un centro de desintoxicación. No conozco ningún caso que haya salido de la adicción por sí solo, ¿vale? Pero si no es en un centro, por lo menos, en un centro, digamos, residencial, por lo menos en un centro ambulatorio, es fundamental que tenga algún apoyo externo para que le ayude, pues, precisamente, primero para la deshabituación, porque hay primero una fase de desintoxicación, después una fase de deshabituación y por último, pues una fase de conocimiento propio para no volver a recaer en esa adicción, ¿no? Vale, porque sabrías decirme el porcentaje de gente que sale del centro de desintoxicación y no vuelve a tener una recaída. Pues a nivel nacional, la verdad es que no conozco bien del todo las estadísticas, ¿vale? Creo que recuperación total en general es un 60%, ¿vale? Pero tómamelo un poco con pinzas porque no soy una persona que esté muy pendiente de las estadísticas. Lo que sí te digo es que en nuestro centro, en los casos concretos que han hecho todo el proceso completo, completo, no cuando han estado solamente 4 meses en régimen residencial, sino que han hecho los 4 meses en régimen residencial, un mes mínimo de pisos, que son unos pisos tutelados, y luego casi un año de terapia, digamos ya ambulatoria, tenemos el 100% de éxito. O sea que si hacen el periodo completo, es el 100% de éxito. Ahora, en general, en toda España, en todas las clínicas, como no todo el mundo hace el 100% del proceso completo, pues creo que está alrededor del 60%. Ujú. Sí, Acabas de mencionar el éxito. ¿Qué es el sí. éxito? A ver, el éxito es que depende del contexto en el que estés hablando de éxito, pero quitando el contexto anterior que no está hablando, el éxito en este caso de la adicción es pues No, volver a tener una vida normal, pero el claro, me éxito. refiero más al éxito personal de ¿te considerarías una persona exitosa tú? Claro, pues es que para mí el éxito lo defino como aquella persona que tiene claro su propósito de vida y está viviendo en coherencia con él. En ese sentido, sí me considero una persona de éxito. ¿Y eres feliz, María Angustia? Me considero una persona feliz desde hace muchos años, sí. ¿Qué es la felicidad? Pues creo que la felicidad se puede definir de muchas maneras, vale, yo la que me viene ahora mismo en este momento, ¿no? Porque podría tener varias definiciones, pero creo que es conocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, ¿vale? Quererse a uno mismo, porque yo no puedo querer a los demás si realmente no me acepto y me quiero a mí mismo, y también tener claro tu propósito de vida y ser coherente, mantenerte coherente respecto a ese propósito de vida y a esa creencia según que tú tengas en función de ese propósito de vida. ¿Y cómo puedo encontrar mi propósito de vida? Pues para encontrar el propósito de vida lo primero que hay que hacerse es preguntas. O sea, te invito a hacerte todas las preguntas ¿Qué del tipo de mundo. preguntas me tengo que hacer? Pues la primera de todas es quién soy yo, la segunda es de dónde vengo, y la tercera es a dónde voy. O sea, esas 3 preguntas nos las tenemos que hacer todos, si realmente, pues, quieres conocer cuál es tu propósito de ¿Y vida. dónde puedo encontrar esas respuestas? Siempre la vas a encontrar dentro de ti mismo. Por eso es fundamental hacerse preguntas. Pero ¿cómo la encuentro dentro de mí mismo? Me hago la pregunta, ¿a dónde voy? Venga, me pongo a pensarla y pienso, pues me gustaría esto, pero luego las circunstancias me están llevando a lo otro. Una vez que ¿De te dónde has vengo, por ejemplo? ¿Eso cómo lo sé? ¿Dónde Pues encuentro esa mira, cuando te información? haces la pregunta, ya casi siempre la respuesta está dentro de ti, ¿vale? Entonces, en cuanto te hagas la pregunta,
a muy poco tiempo vas a empezar a encontrar respuestas en tu entorno, o sea, informaciones en tu entorno que van a estar, digamos, que van a sintonizar en vibración con esa respuesta que está ya dentro de ti y tú vas a reconocerla. O sea, la respuesta de quién soy está dentro de nosotros mismos. Lo que pasa que a veces no la sabemos reconocer porque no estamos suficientemente atentos a esas señales que nos indican o sea, o que está en coherencia con esa respuesta. Entonces, es fundamental primero hacerse la pregunta y después darse el tiempo necesario para que esa respuesta aflore. Y para eso hay que hacer también un poquito de silencio interior. ¿Por qué? Porque muchas veces no sale la respuesta de dentro porque tenemos muchas informaciones de fuera que no son las que son para nosotros, sino que son, digamos, flashes que nos vienen o bien de la televisión, o bien de las redes, o bien de personas que conocemos, o bien estamos un poco saturados de información. Entonces, tenemos que aprender a hacer algo de silencio interior para hacer un filtro de esas informaciones externas que no tienen nada que ver conmigo, para que yo pueda escuchar realmente aquella que tiene que ver conmigo y que me resuena, que por lo tanto me va a dar la respuesta de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Recomendarías entonces la meditación para eso? Fundamental. Si no es la meditación como una técnica hecha, sí el buscar momentos de silencio interior, por ejemplo, de conexión con la naturaleza, que nos ayuda mucho a ese silencio interior, de un paseo por la playa, donde muchísimas veces cuando estamos pasando por la playa, como que parece que los problemas se disipan. ¿Por qué? Porque te conecta con eso que es el ruido de la ola, con lo que es el frío de la arena, cuando estás conectado con el entorno, ¿no? Entonces, sí, y por supuesto luego la meditación como técnica también ayuda. Porque, ¿qué es la meditación? ¿Qué consideras tú que es la meditación? Hombre, yo creo que es calmar la mente, ¿no? Concentrarte solamente en una cosa para ser capaz de ser consciente de lo que estás pensando. Efectivamente, al final el objetivo de la meditación es calmar la mente, tú lo has dicho, ese es el objetivo. Entonces, si tú calmas la mente con una técnica donde tomas conciencia de tu cuerpo, donde te tocas las yemas de los dedos y tienes más conciencia de la propiocepción, es decir, darte cuenta de... Y eso te ayuda a ese calmar la mente maravilloso. Pero hay otras veces que puedes calmar la mente subiendo a una montaña Ujú. y viendo todas las ciudades de arriba, como yo que soy de Granada, cuando subí a la sierra, pues tenía una sensación de liberación, porque estás viendo ese entorno maravilloso desde ahí, desde esa altura, pues eso también te calma la mente, o como te digo, un paseo por el mar. En fin, cada persona tiene que conseguir encontrar el medio de cómo pueda llegar a calmar esa mente. Vivir tu propósito de vida no implica no sentir dolor, ¿no? No, claro que no, porque a veces el seguir tu propósito de vida pasa por fases donde, bueno, a veces complejas y difíciles y al final, pues sufres como todo el mundo de determinadas circunstancias y a veces, pues te llevas sin sabores y tal, y eso no quiere decir que no tengas dolor, pero sí que sabes que estás en el camino correcto. Vale, pasemos ahora a hablar un poco más de ti, en el Ujú, ámbito más personal. Fuera de cámara me has comentado que te identificas mucho con el animal mitológico del ave fénix, ujú, porque has muerto y resucitado muchas veces a lo largo de tu vida. ujú. ¿Qué es la muerte? Y explícame eso de que has muerto y resucitado muchas veces en la vida, porque imagino que no es una muerte física. No, claro, o sea, aunque también, porque todas nuestras células al cabo de 7 años se han renovado absolutamente todas, ¿no? Pero esto es una anécdota. Para mí la muerte es un paso, yo leí una frase hace mucho tiempo, precisamente estando en el convento cuando era monja, que decía exactamente así, decía, la muerte es el lugar de la vida. Y cuando entiendes eso, pues la muerte tiene otra dimensión para ti. Entonces, para mí la muerte es como el as y el en vez de la moneda respecto a la vida. Es decir, es el otro lado de la vida, es donde la vida es posible que se dé. Es decir, tiene que haber un vacío previo para que haya una creación previa, para que nazca algo nuevo. Es como cuando decimos que si la semilla no muere, no da fruto. Pues es así, si el feto no muere, no existe el bebé. Si el bebé no muere, no se puede dar el niño. Si el niño no muere, no se puede dar el adolescente. Es decir,
En la vida estamos siempre muriendo, de hecho, eso, nuestras células se renuevan, cada 7 años el 100% de las células del organismo, con lo cual tú no eres el mismo que hace 7 años. Pero, si a eso le podemos llamar muerte, pero luego hay una renovación. Pues lo que le llamamos la muerte física, al final es lo mismo de una manera, digamos, más abrupta. Hay una muerte, digamos, más, una desaparición de lo que es, la parte externa, tal como nosotros la vemos, para que nazca algo interno. Yo diría que es exactamente la misma metamorfosis que se produce la oruga y la mariposa. O sea, cuando la oruga muere, ¿vale? Se mete en un capullo y entonces, ¿ha muerto la oruga? ¿Existe la oruga? Bueno, la oruga como tal ha muerto, pero se ha metido en un capullo y ese capullo algún día va a ser una mariposa. Luego, efectivamente, ha desaparecido en un estado, pero ha aparecido en otro. Pues yo creo que a nosotros es exactamente lo mismo. La Ujú. muerte es un paso. ¿Y Pues por qué te metiste a monja? ¿Qué pasó por tu cabeza para meterte a monja? Pues algo que yo no había pensado en la vida que iba a hacer hasta los 26 años, nada más lejos de mi pensamiento, porque pues bueno, yo era una chica normal que tenía mis novietes y salía, entraba, me encantaba, yo era además de tener muchos amigos y a muchas fiestas, etcétera, y jamás se me pasó por la cabeza el ser monja, pero cuando cumplí, justo recién cumplía 25 años, falleció mi madre en cuestión de mes y medio. Yo ya entonces era médico, había podido acompañarla todo el tiempo en ese proceso y me sorprendió muchísimo el cómo ella afrontó ese encararse con la muerte, ¿no? Porque lo vivió con muchísima paz, a la vez con mucha lucidez y por otra parte sin perder el sentido común, porque ella misma hubo algún momento que me confesó que bueno, que ella intuyó que se iba a morir porque ella sabía cómo se sentía y que se acercaba ese momento, pero me dijo, tengo paz, pero no dejo de tener cierto respeto a lo desconocido. O sea, que es normal, porque es un salto en lo desconocido. Entonces, pero lo que más me impactó a mí fue la paz con la que vivió ella ese proceso. Y entonces ahí pues hubo un clic en mi vida que me hizo pues repensarme muchas cosas. Primero me di cuenta que la muerte era algo muy real, que para mí pues era algo con el que yo no había tenido un contacto muy cercano, quitando que había visto fallecer a mi abuela en casa, pero mi abuela no era una persona que hubiera sido especialmente importante en mi vida, pero mi madre sí había sido una persona muy importante en mi vida, porque era mi amiga, era mi maestra, era mi madre, era el pilar de mi vida. Y entonces, pues, me empecé a replantear y sufrí un proceso de reflexión interna y de repensar, pues bueno, hacia dónde me iba a dirigir, quién era yo, de dónde venía, hacia dónde iba. Cuando te enfrentas con la muerte así de cerca, te invita a hacerte muchísimas preguntas. Y entonces sufrí un proceso interno de conocimiento propio, de preguntarme la dirección de mi vida, etcétera. Y al cabo había pasado ya casi un año desde la muerte de mi madre, o algo más de un año de la muerte de mi madre, pues tuve una experiencia que en algunos ámbitos teológicos he leído que le llaman una experiencia de presencia, que es que, pues bueno, pues me encontré con Jesús, con lo que yo en aquel momento reconocí como Jesús, que en otras religiones a lo mejor le pueden llamar de otra manera, pero que para mí fue una experiencia de relación con un ser personal con el que tuve un diálogo muy especial y es lo que se llamaría como una experiencia mística. Y a partir de ahí, pues fue cuando me replanteé la posibilidad de ser monja. Claro, a mí Sí. con estas cosas me pasa que solamente el que tiene la experiencia es capaz de comprenderla, ¿no? Por eso yo soy cristiano y pienso, y además me considero convertido, ¿no? Porque yo he entrado en la fe hace un año. Y Ujú, entonces pienso, es que cuando no creía, pensaba, los que han tenido experiencia de Dios pueden afirmarlo con toda la seguridad que Dios existe. Pero las ujú, personas que no hemos tenido experiencia de Dios, nos cuesta mucho como confirmar que Dios existe, ¿no? Tenemos que tener como una evidencia, pues, o científica o demostrable y tal. ujú, Hasta que ya tienes la experiencia de Dios, que es lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, pues hace un año. Yo no tuve una experiencia mística como tú, yo fue más que pedí la fe y se me entregó el don de la fe, ¿no? ujú, Entonces, a las personas que les cuesta como todavía creer en Dios o en una inteligencia superior que ha creado como, no creado, pero a lo mejor ha dado lugar a un universo que funciona con unas leyes matemáticas perfectas y demás, para estas personas, ¿qué les dirías para
no convencerlas de que Dios existe, pero ¿qué argumentos les utilizarías para que se plantearan al menos la duda de si existe algo? Pues mira, yo hace unos años te diría que sí que me hubiera gustado convencerlos o explicarles, por lo menos según mi experiencia, lo bonito y lo maravilloso y lo estupendo que es creer en Dios. Pero hoy en día, no sé si por mi trayectoria personal o por madurez espiritual y personal, creo que ya no, que no merece la pena convencer a nadie, ¿vale? Yo creo que lo único que convence realmente es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo porque me sufrí a lo mejor ese proceso de conversión, ¿no? Que llamas tú desde que muere mi madre hasta que yo tengo esa experiencia. Pues porque yo en mi madre vi algo especial y yo quise descubrir qué de especial había en ella para que ella viviera hasta los momentos tan importantes como enfrentarse a la muerte de esa manera. Entonces fue cuando empecé a investigar y a ver, y ahí me encontré un librito que tenía mi madre en su mesita de noche, que se llamaba Las Confesiones de San Agustín, que no sé por qué se me invitó a leerlo y ahí fue donde yo vi reflejado parte de mi proceso y donde realmente yo tuve un clic, ¿no? Es decir, ostras, ahora entiendo por qué mi madre, era como era tan alegre, era tan entregada, pero a la vez tan normal, tan sencilla. Era una mujer que era muy rica, porque afortunadamente a nosotros hubo una época en nuestra vida que nos fue muy bien y ella como empresaria le fue muy bien y sin embargo jamás se lo creyó. Siempre siguió trabajando igual, siendo igual de sencilla, de humana. Entonces, ¿de qué era? Pues porque ella, entre comillas, tenía algo dentro de ella que era a Jesús. O sea, ella era una presencia viviente de eso que nosotros los cristianos llamamos Jesús. Entonces, hoy en día me he dado cuenta que lo único que realmente sirve para que los demás acaben o no creyendo en algo superior o en alguien llamado Jesús es el ejemplo. Entonces, cuando tú eres coherente con lo que tú crees y eres una persona alegre y una persona entregada y una persona que te abres, pues al final los demás tienen la curiosidad de decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué? Y a lo mejor a partir de ahí empiezan a hacerse preguntas y investigar. Con lo cual no creo que haya que convencer a nadie, y menos por la vía de los argumentos, ¿vale? Ahora, si alguien me pide razón de mi fe, pues sí que la puedo dar y que evidentemente he procurado formarme para poder dar razón de esa fe. Pero creo que no se trata de convencer a nadie, sino de ser ejemplo, porque muchas cosas se aprenden por ósmosis. Y la fe creo que es una de las que se aprende por ósmosis. Ujú. Muy buena, me ha gustado mucho la respuesta. Y cuando te metiste monja, ¿qué hacías allí exactamente? Porque tú eres de clausura, voto de castidad, silencio y pobreza. Sí, y obediencia. Y obediencia, es decir, ¿cómo es ese tipo de vida? Pues a ver, yo fui monja de clausura de las Carmelitas Descalzas, que es una orden, bueno, en España muy conocida porque la que fundó Teresa de Jesús. Pues es una vida muy sencilla, es una vida muy ordenada, muy disciplinada, porque tiene un horario muy concreto, ¿vale? Pero a la vez es una vida muy rica. Yo no me aburrí ni un solo día en el convento y en 6 años no salí de él. Creo que salí una o 2 veces para acompañar a alguna, como médico, a alguna compañera al médico precisamente, ¿no? Es una vida, pues, austera, por lo menos en el convento que yo estuve era muy austero, no teníamos, creo que ahora en algunos conventos hay calefacción, nosotros no teníamos ni calefacción ni aire acondicionado, las celdas eran mínimas, yo tenía un catre de madera con un pequeño colchón de goma espuma, una tabla de madera, un botijo y poco más, ¿vale? Pero yo en aquella época agradecí esa sobriedad y esa austeridad, ¿no? La comida era muy sencilla también, muy frugal, muy natural, eso sí, porque teníamos un pequeño huerto. Y luego, pues tenía unos horarios muy tipificados para la oración, también para la formación, porque teníamos formación en ética, en filosofía, por supuesto, en la obra de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. Verás que teníamos formación, pero unas horas tipificadas también. Luego teníamos tiempos de lectura. Y por supuesto, luego de las tareas normales, pues una semana, cada semana te tocaba un oficio diferente. Una semana te tocaba la cocina, otra semana a lo mejor te tocaba la lavandería, otra semana te tocaba la limpieza. Entonces, es una vida muy sencilla,
donde la vida comunitaria, donde realmente más digamos, la relación con el resto de las monjas son 2 horas al día, que es justo después de la comida y justo después de la cena, donde nos reuníamos durante 1 hora, que es lo que le llamábamos la recreación, y el resto del tiempo pues era todo en silencio. Ujú. ¿Y por qué te saliste de monja? Pues porque lo mismo que tuve una llamada a entrar en ese mundo espiritual y de introspección y de conocimiento propio y de retirarme de lo frenético del día a día, del mundo, digamos, que le llamamos normal, pues sentí otra llamada un tiempo antes de hacer la voto solemne a vivir esa misma experiencia que yo había tenido contemplativa, pero en medio del mundo. Es decir, a ser una presencia de que es posible ser una persona de oración y una persona, digamos, de vida interior, pero en medio del mundo. Vale, y esto me parece muy curioso porque cuando entré en la fe entendí que Dios se comunicaba con cada uno de forma distinta, ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor utiliza como el mismo medio, por ejemplo, la naturaleza, pero le envía señales diferentes, imagino que también porque necesita darle una información diferente a cada uno. ¿Cómo se comunica Dios contigo? ¿Qué señales te envía? No es que se comunique conmigo de una forma especial ahora. En otra época yo creí que era así, que se estaba comunicando conmigo de una forma especial. Pero y posiblemente era, pero es que ahora mismo se comunica a través de todo, o sea, todo me habla de él. O sea, esta conversación me habla de él, mi trabajo del día a día me habla de él. ¿Cómo me habla? Me habla a través del otro. O sea, cuando yo estoy tratando a los pacientes, ya sea en la clínica de desintoxicación como en mi propia consulta privada, Dios me está hablando a través de ello. Yo no solamente los estoy tratando, y ahí sería como cuando muchas veces decimos, o dice el Evangelio, que cuando le disteis de comer o de beber a uno de estos, me lo disteis a mí. Es decir, cuando yo atiendo a esa persona que tiene una adicción, lo estoy atendiendo a él, sino que además él me da información a través de ellos, es decir, que yo aprendo también a través de ellos, porque cada uno tiene una vivencia, cada uno te aporta algo. Es que creo que no tengo ni un solo paciente, ni un solo persona, chico o chica que haya tratado en el centro de adicciones, incluso por supuesto adultos, del que no haya aprendido algo. Entonces, todos ellos me están trayendo un mensaje de lo que le llamamos Dios, que para mí es la realidad, todo lo que nos rodea. Pero es que a veces me habla de Dios un árbol, y me habla de Dios una piedra, y me habla de Dios el perro que tengo, que me encanta, con el que tengo un vínculo especial. O sea, es que Dios es todo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Es que no es solo algo que está fuera de mí, sino algo que me rodea y algo, que me habita. O sea, Dios es todo. Es todo. Dios es la Y realidad con entonces esa mayúscula. inteligencia superior es también Dios, es a la vez, o sea, Dios es algo a la vez externo e interno, porque nosotros entonces también somos Absolutamente, Dios. absolutamente. En él estamos, nos movemos y existimos. Cuando entré en la fe católica me explicaron que Dios es amor y que el día que comprendamos el amor, comprenderemos a Dios. ¿Qué es el amor? Menuda pregunta. ¿Qué es el amor? Es que el amor es muy difícil de definir porque el amor es una experiencia. Entonces, ¿cómo lo define San Pablo que a mí me encanta? Pues mira, lo define con su adjetivo. El amor es amable, el amor es paciente, el amor es tranquilo, el amor es entrega, lo perdona todo, lo comprende todo, lo acepta todo. Es una energía creadora, es una energía amplificadora del otro. Es difícil de definir porque es una experiencia. ¿Y cómo sé si he amado? ¿O cómo una persona puede saber que ha amado? Yo creo que una persona sabe cuando es amada, cuando se sabe aceptada sin juicio. Creo que esa es la clave. O sea, yo creo que hay personas que se han dado cuenta que alguien la ha amado porque saben que esa persona la ha aceptado tal como es, sin juicio. Has dicho sin juicio, pero no sin crítica, ¿no? Es Es diferente. diferente, sin juicio. O sea, tú puedes, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, como te he comentado, en nuestra familia durante 12 años, hemos sido una familia abierta. Es decir,
que hemos acogido a personas de diferentes sexos, edades, niveles sociales, incluso países, porque también hemos tenido algún inmigrante, eh, acogidos en casa gratuitamente, sin ponerles condiciones y tratando de ayudarles a crecer como persona, dándole un espacio donde ellos pudieran crecer por persona. Algunos de ellos eh, ¿cómo se han dado cuenta de que eran amados? Porque nosotros jamás lo hemos juzgado, lo hemos aceptado y también nos hemos preocupado de conocerlos, tanto en su aspecto más de luz como de sombra, ¿vale? Eso no quiere decir que no lo hayamos invitado a que corrijan ciertos aspectos, que es lo que tú hablas de la crítica, que a lo mejor no estaban sabiendo gestionar adecuadamente. Y entonces esa, entre comillas, crítica, una crítica constructiva, porque el que yo acepte a alguien sin juicio no, no quiere decir que no lo invite a crecer algo más y no quedarse ahí estancado, porque es bueno para él. ¿Por qué? Porque la vida es crecimiento, es evolución, es movimiento. Entonces, yo puedo aceptar de partida a la persona tal y como es, sin juzgarla, pero precisamente porque la quiero, quiero que siga creciendo, porque si no, moriría, porque el proceso normal es o crezco o decrezco, no, no me puedo quedar igual, ¿no? Entonces, precisamente porque la amo, puedo, entre comillas, criticarla, que al final es invitarla a revisar ciertas cosas que a lo mejor no está haciendo correctamente para que siga creciendo y desarrolle todas sus posibilidades. A pesar de considerarme cristiano, hay muchas cosas con la iglesia que no estoy de acuerdo, como por ejemplo que no permita a las mujeres ser sacerdote o la figura del Papa. Creo que actualmente es un poco más política que realmente vocacional y religiosa y que representa a Dios en la tierra. ¿Qué opinión te trae la iglesia? Yo sé que esto habrá muchas personas que a lo mejor les rechine, ¿no? Pero, a ver, si yo hubiera tenido, que en mi caso no ha sido así, una madre que no hubiera sido una madre perfecta, pues al final era mi madre y algunas cosas, pues lo que hubiera sido menos perfecto, pues lo hubiera visto claro que no era perfecto, pero lo hubiera, digamos, sobrellevado con cierto cariño, incluso diría con cierta compasión, precisamente porque era mi madre, ¿vale? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque para mí la iglesia eh, ha sido un poco mi madre también. ¿Qué sentido? Yo la iglesia la considero no solamente la estructura, ¿vale? Que sí, que le llamamos a eso la iglesia, pero la estructura está formada por personas. Entonces, ¿yo de dónde he recibido la fe o el conocimiento que yo tengo de mi fe actual? Pues de personas que formaban parte de la iglesia. Ya no solo mi madre, y mi tía y esta monja, sino otras personas que me han ayudado a crecer espiritualmente dentro de la iglesia, pues varios jesuitas, algunos salesianos y otra serie de personas que eran creyentes y que a mí me han alimentado, Juan de Dios Martín Velasco, de personas de las que he leído, el Padre Vives, un sacerdote jesuita que a mí me casó también, en fin, ellos son iglesia, la iglesia no es solamente los obispos y el Papa, ¿no? Entonces, eh, mi madre iglesia no es perfecta, y de hecho, ahora mismo está un poco envejecida. Entonces, ¿cómo veo yo a la iglesia? Pues la veo con cierta ternura, porque veo que está muriendo, soy muy consciente de que está en una etapa, digamos, de decrecer, de deterioro, la veo desgastada, ¿vale? Pero no por eso ahora que está desgastada y tal, la voy a denostar y voy a abandonarla. Y es como si a una persona mayor, aunque que haya sido tu madre o tu padre, pero que no son perfectos, pues lo abandonan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la veo con cierta ternura, pero no dejo de ver que está en retirada. O sea, que está muriendo posiblemente para que nazca algo nuevo, porque volvemos a lo de siempre, todo es creación. Con lo cual, si algún día, y como está ahora en decadencia, va muriendo, pues seguramente que de ahí nacerá algo nuevo, porque lo que es importante de la iglesia no es la estructura ni la forma, sino el contenido. Y ese contenido no se va a perder.
cogerá una nueva forma seguramente cuando desaparezca esto, ¿no? Entonces, exactamente, ¿a qué te ayuda la espiritualidad? Porque la gente suele recurrir a la espiritualidad cuando siente mucho dolor, ¿no? Ha tenido una experiencia, como por ejemplo tú, la muerte de tu madre, o me da igual, la que sea, una ruptura de pareja, lo que sea, una crisis existencial mismo. Entonces, Ujú. ¿para qué sirve realmente entonces la espiritualidad? Porque yo creo que la gente entra intentando como minimizar su dolor y se da cuenta al final de que el dolor forma parte de la vida y de que no consiste en minimizar el dolor, sino consiste en aceptarlo y en darte cuenta de que forma parte de la realidad. La espiritualidad sirve para darle un sentido a ese dolor. O sea, la espiritualidad sobre todo sirve para las etapas de dolor, digamos, las vives con muchísima más paz. O sea, lo que te da la espiritualidad, como te das, digamos, te da el sentido, ¿vale? De todo lo que vives, pues evidentemente lo vives todo con mucha más paz. O sea, no quita, digamos, los sufrimientos normales de la vida, pero los vives no desde la angustia, sino desde la paz, que eso para mí es una diferencia abismal. O sea, yo cuando sufría antes de ser una persona de fe, no encontraba el sentido y el sufrimiento era terrible. Yo creo que eso sí que es el verdadero sufrimiento cuando no le encuentras ningún sentido a eso que estás sufriendo. Pero ahí, cuando tú le encuentras un sentido a eso que estás sufriendo, lo vives de otra forma. Es la forma de vivirlo. No es lo mismo vivirlo con paz que vivirlo con angustia. No es lo mismo vivirlo de una manera, digamos, aceptada, pero no de aceptada para me conformo, no, sino aceptada porque sabes que ese dolor de hoy es para un bien de mañana o es para una mejora o sea, tiene un sentido, va a adquirir un sentido. Ujú. Y entonces cambia completamente la forma de vivirlo. Y ese propósito de vida es como una misión de vida que todos venimos a realizar y que se nos da antes de nacer, digamos, esa inteligencia superior, o ese propósito de vida lo podemos crear nosotros para nosotros mismos, de decir, mira, pues yo quiero ser conductor profesional de Fórmula 1 y esto es lo que voy a hacer. Es que seguramente, puede coincidir. Lo que pasa que yo desde mi forma de ver la realidad, como soy profundamente creyente y como creo que, estamos aquí por algo y para algo, pues creo que esa misión de vida, me viene ya dada de antes, ¿vale? Que alguien pensó para mí o me creó con un propósito concreto. Pero aquel que no crea, pues puede que es posible que él crea que se ha creado esa misión y resulta que es algo que sale de dentro. Si sale de dentro, ¿que es que ha salido de él o que ya estaba escrito y él lo ha descubierto? Pues no lo sé. Pero vamos, para mí, no sé cómo será para él, pero que desde luego para mí es algo que ya estaba en él. O sea que lo Es único, algo que ha descubierto, es como en la semilla, vamos a ver. Si la semilla es de mostaza en vez de ser de roble, ¿vale? La semilla, lo que va a querer ser es semilla de grano de mostaza. Y ahora, y si la semilla tuviera conciencia, diría, yo quiero ser semilla de mostaza, ¿vale? Pero es que ya estaba en ella el ser semilla de mostaza. No sé si me explico. Si tuviera conciencia, pues esto sí, es lo sí. mismo. O sea, que creo que es que ya está, aunque tú muchas veces te creas que eres tú el que has creado esa misión. Si realmente esa es tu misión, porque también puede que tú te desvíes y empieces a desear cosas que no están en coherencia con tus cualidades, con lo que tú has venido a hacer aquí, con tus capacidades, Pero etcétera. según esa explicación, podríamos estar cumpliendo nuestra misión de vida sin saberlo, Sí, simplemente, evidentemente, claro que sí. o Yo sea, creo que hay simple, mucha gente que cumple su misión de vida sin saber o sin plantearse si eso viene de antes. Claro que sí. Y si no simple, son creyentes, pues seguramente que pensarán que, bueno, pues que ellos, su misión de vida era, o sea, que bueno, que eso ha salido de ellos, ¿vale? Lo que posiblemente no saben es que en la profundidad de ellos hay alguien, ¿vale? Que te ha implantado de alguna manera ese deseo, digamos, tendencia que hay en ti. ¿a qué crees que se debe la crisis actual de las religiones? Bueno, pues yo creo que las religiones, de alguna manera, a ver, tienen su función en la sociedad, pero participan de la sociedad en la que viven o en la que se incardinan.
Entonces, lo que le llamamos la crisis de las religiones, creo que es una crisis de maduración, de crecimiento, pues igual que la sociedad está cambiando, y las estructuras no son las mismas que hace, pues, yo qué sé, que la Edad Media, por ejemplo. Entonces, creo que las religiones ahora están en un proceso de revisión interna en función de que la sociedad ha cambiado. Entonces, la sociedad, pues, requiere más respuestas, quizá tiene más acceso al conocimiento y por lo tanto la religión tiene menos, porque las religiones han tenido también un papel muy importante en la formación, no solamente la religiosa católica, sino también la musulmana o la budista, que digamos como que tenía el monopolio un poco de la formación en determinadas épocas de la historia. Y ahora, pues bueno, han perdido un poco digamos, esa función, por decirlo así, y entonces también se tienen que repensar porque el ser humano sigue evolucionando y por lo tanto pues las religiones, igual que el ser humano, como están encadenadas en la sociedad, se tiene que repensar, pues ellas se tienen que repensar exactamente igual y tienen que flexibilizar esas estructuras que tienen para poder dar un servicio, una respuesta al nuevo tipo de sociedad que, como tú dices, la sociedad demanda más la espiritualidad, digamos, sin darle tanta importancia a las formas, ¿no? A los ritos, quizá eso, pues se tienen que repensar, por eso están en crisis. ¿Crees que es algo positivo poder ganarse la vida con la espiritualidad? En mi opinión, sí, pero quiero conocer la tuya. Eh, O sea, no tiene por qué ser negativo, ¿no? No, no tiene por qué ser negativo, está claro, siempre y cuando sea algo serio y sea, ¿verdad? Y la persona, pues bueno, pues para mantenerse si necesita, digamos, aportar ese conocimiento del mundo espiritual a otro y a cambio de algo, bueno, por lo menos de mantenerse, pues tampoco lo veo mal. Pero sí que es verdad que veo que hay muchísima oferta y algunas ofertas no son suficientemente, entre comillas, serias, pero bueno, o fundamentadas. Pero bueno, está bien que las personas estén en búsqueda y que haya diferentes formas de O sea, acceso lo a que esa crees es que hay espiritualidad. mucho timo a lo mejor, ¿no? No, la palabra timo tampoco diría, porque bueno, hay personas que a lo mejor no es que pretendan timar, sino que a lo mejor, pues bueno, están también tanteando, están buscando, y en esa Bueno, están búsqueda, también pues aprendiendo, ¿no? Porque la están espiritualidad es aprendiendo, como un sí, producto, no es un servicio nuevo. efectivamente, tampoco exactamente, Bueno, bueno, tampoco es mientras sea nuevo. una búsqueda, mm, tampoco tenemos que verlo como algo negativo, sino que es una búsqueda, sí, un interés por conocer más la parte, digamos, más sutil de nuestra existencia. Ujú. Quiero conocer más sobre tu experiencia mística. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿La podrías describir de alguna manera? Pues mira, fue una cosa totalmente inesperada, ¿vale? Yo estaba un día 24 de diciembre de 1986, porque nunca se te olvida esa fecha, a las 11 de la mañana, en mi casa, en una finca que teníamos en mi familia, ayudando a las personas que trabajaban en la casa de servicio para preparar todas las cosas para la cena de Navidad y para que ellas terminaran cuanto antes para poderse ir con su familia. Y estaba barriendo en el salón de mi casa, era un salón bastante grande, y justo al lado de la chimenea mi padre tenía puesto un pequeño misterio, ¿vale? Representando pues el nacimiento de Jesús. Y yo estaba allí barriendo en mis pensamientos, es verdad que yo llevaba una época de bastante silenciamiento interior, etcétera, y de pronto lo vi, o sea, estaba, barriendo y de pronto me vi como, se hubiera abierto un portal a otra dimensión completamente, y entonces la estancia, que era un salón muy grande, se iluminó totalmente de una luz superpotente, superclara, en esa luz, pues, vi a Jesús. ¿Que lo vi con barba, con ojos, con pelo? No. Fue una visión que le llaman, pues, más intelectual y a la vez algo emocional, ¿vale? Es una experiencia de presencia de alguien con el que puedes dialogar totalmente y del que te sientes completamente aceptado sin juzgar, ¿vale? Con lo cual te sientes amada por él y claro, pues te quedas, súper sorprendida, porque claro, yo me quedé muerta. Y en ese diálogo que tuvimos interno, pues pasó un tiempo que yo soy incapaz de medir, porque el tiempo cambia completamente de dimensión cuando estás en esa experiencia.
Lo que sí recuerdo tremendamente que cuando terminó esa experiencia, ese diálogo, volví tuve la sensación de volver a mi cuerpo, aunque yo no me hubiera movido de allí, pero yo tenía primero la sensación de estar fuera del cuerpo y luego sentí el peso del cuerpo, como que entraba en mi cuerpo, y sentí una alegría y una emoción interna impresionante, un amor increíble, ¿vale? Esa fue mi primera experiencia de encuentro con él. Y estás plenamente convencida de que no fue un producto de tu mente, ¿no? Absolutamente, porque es que algo que yo jamás hubiera pasado por mi cabeza, vamos, o sea, no es algo que yo creé, fue algo que me fue dado. Y además eso lo saben en cuanto lo viven. Y esa experiencia te cambió la vida. Claro, aparte que te cambia la vida radicalmente, o sea, yo a Ujú. partir de aquel momento fui otra persona, fue un antes y un ¿Y crees después. que entonces a otra persona de otra parte del mundo se le aparecería, digamos, esa inteligencia superior de otra manera que no sea Jesús? Podría ser, me lo he planteado algunas veces, o sea, que yo lo interpreté como Jesús porque era mi forma como yo comprendía ese ser superior, digamos, o esa conciencia superior, ¿vale? Que me ama y al que yo amo y con el que yo me entiendo. Pero podría entender que otra persona, que te digo yo, pues un budista, pues que pensara que se ha encontrado con Buda o y a lo mejor el mundo de musulmán, pues con Mahoma o sea, pues ahí sí creo que puede haber una interpretación por Ujú. parte de la mente, porque al final la experiencia religiosa la vivimos desde una cultura determinada, en realidad en una cultura determinada. Tú me diste a conocer el libro de la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Gagné-Mallet, que es un Sí. físico y matemático, Ujú, cuya teoría, para que lo sepa el público, estaba publicada en el Instituto de Física estadounidense y en la Universidad de Harvard, es decir, está aprobada, es una teoría científica aprobada. ujú, Y en esa teoría se menciona de que debido al momento del desdoblamiento en el que vino Jesús, ¿no? En el que nació Jesús más que vino, tenía como más acceso a la información, llamémosla, de una base de datos inicial que podríamos llamarla esa inteligencia superior, ¿no? ujú. A Dios, como quieras llamarlo, la fuente, lo que sea, el Ujú. universo, la vida, como quieras llamarlo. ¿Crees que el cristianismo por esa razón da un mensaje más completo? Bueno, más que el cristianismo, el mensaje de Jesús es más completo que el que han podido dar Mahoma, Buda, Lao Tse, Zoroastro u otras personas que fueron iniciadores de una religión. Yo, la verdad es que te puedo decir desde mi experiencia personal. Es verdad que desde la teoría del desdoblamiento del tiempo sostiene que Jesús viene en un momento de equilibrio de los tiempos donde las informaciones eran, digamos, como más completas, ¿vale? Y que 600 años antes había venido Buda y que 600 años después había venido Mahoma y que eso no era casual y lo explica muy bien, ¿no? Yo lo que puedo decir es que a mí me da toda la respuesta. O sea, yo muchas veces mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y por qué no investigas el budismo? ¿Por qué no investigas? Sí, yo lo he estudiado el budismo, he estudiado algo del mundo musulmán y otras religiones animistas y tal. Pero a mí realmente me da todas las respuestas a mis preguntas. Entonces, en ese sentido, considero que es una respuesta muy completa, pero no te sabría decir, sinceramente, si es la única completa o la más completa, ¿vale? Ahí no lo tengo claro. Ujú. ¿Y crees en esa segunda venida de la que hablan todas las religiones? La he deseado muchas veces, o sea, no es solamente que crea en ella, sino que la deseo profundamente. O Sí, sea es que un sí, deseo interno, sí, sí, creo que esa segunda venida pero no te se va a fundamentas, producir. vale, pero no te fundamentas en algo teórico científico, ¿no? O sea, no es la teoría del desdoblamiento del tiempo explica que va a venir una segunda venida, sino es más No en una... algo científico, es más en una intuición interna, Ujú. es una información interna. Mira, ahora que has sacado el tema de las intuiciones, ¿qué es exactamente una intuición? Porque cuando entré también un poco en la fe cristiana me dijeron, empieza a llevarte más de la intuición, ¿no? Deja de pensar tanto las Ujú, cosas, ujú, haz caso más a lo que sientes. ¿Qué es ujú. exactamente la intuición? Yo creo que la intuición es una información que nos viene de otro espacio y otro tiempo, ¿vale? Que además la teoría del desdoblamiento del tiempo lo explica estupendamente desde el punto de vista científico, que es que nosotros vivimos en tres tiempos a la vez. Vivimos pasado, presente y futuro sin saberlo a la vez. Y entonces creo que la intuición es
esa información que nos viene de ese futuro anticipado, que es una información que nos llega a nosotros fundamentalmente a través del sueño, pero también a veces a través de pequeñas aperturas temporales que hay a lo largo del tiempo, porque el tiempo creemos que es lineal, pero en realidad no es lineal, tiene pequeñas aperturas temporales. Es igual que la secuencia de la visión, que nosotros vemos 24 o 23 fotogramas por segundo, pero en realidad han pasado 24, es decir, nosotros somos conscientes de 23 de los fotogramas, pero el 24 no lo vemos. Pues esto es exactamente igual con el tiempo. Hay pequeños tiempos que nosotros no los percibimos, pero que están ahí a través de los cuales nos llega esa información que habitualmente nos llega del futuro. Es como un futuro anticipado. Nosotros cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento se realiza en un futuro, lo que llamaría un futuro en un tiempo acelerado, y la respuesta a esa pregunta que nos hemos hecho nos llega a través de esa apertura temporal. Eso es lo que es una intuición. Vale, pero si viene del futuro, ¿esa información es siempre positiva o puede ser también negativa? Normalmente las intuiciones que son verdaderas siempre son positivas. ¿Y cómo, O sea, digamos, son para tu beneficio. y cómo puedo diferenciar entre una intuición positiva y una negativa? Las intuiciones siempre son positivas porque es algo que tú sabes y lo sabes sin razonarlo, ¿vale? Porque es un conocimiento interno profundo y normalmente la intuición siempre es algo que es, digamos, que está en coherencia contigo, por eso le llamo yo positiva, ¿no? Pero porque está en coherencia con respuestas que tú necesitas. Vale, es que leí el libro de un neurocientífico. ¿Puedes servir un poquito de Sí, agua? claro. Gracias. Leí el libro de un neurocientífico que explicaba que la intuición era el momento en el que tu cerebro, sin tú hacerlo de forma voluntaria, eh, rebuscaba en toda la información que tiene, tanto en la memoria como en las células del cuerpo, rebusca la Mm, información que está en tu cuerpo, en el cerebro, y como que la saca a la luz para sacarte de una situación, ¿no? sí. Y hace como una especie de síntesis muy rápida de Ujú, toda esa información que está en ti. ujú. Pero según la explicación que tú das de la intuición, no sería. Es diferente, porque yo entiendo a esos neurocientíficos si no conocen la teoría de doblamiento del tiempo y a lo mejor si no tienen una dimensión más o una comprensión más completa de lo que es la persona, porque nosotros cuando venimos a este espacio-tiempo nos desdoblamos en cierto modo. Es como si el universo entero está desdoblado en onda y en partículas, ¿vale? Entonces nosotros cuando venimos a este plano también sufrimos ese desdoblamiento. La parte de partículas es lo que vemos tú y yo, pero hay una parte nuestra, que es la parte honda, que se queda como fuera del tiempo, que es esa que va a ser esa experiencia en el futuro para buscarnos las buenas informaciones. Entonces, para mí la intuición es esa salida por esa apertura temporal y conexión con esa parte honda nuestra que se ha quedado fuera del tiempo, que es lo que en las religiones le llaman el espíritu, ¿vale? Que es la que te da la información en el momento que necesitas para mantenerte en supervivencia. Que desde el punto de vista material se puede dar esa explicación que dices tú, que el cerebro hace una síntesis compleja, claro, pero es que desde mi punto de vista esa síntesis la hace porque le llega esa información de otro espacio y otro tiempo. ¿Y los pensamientos entonces los producimos nosotros o son consecuencia? Según la teoría del desdoblamiento del tiempo, y yo estoy bastante de acuerdo con esa teoría, los pensamientos no son solo de fabricación propia, sino fundamentalmente son, nosotros lo que hacemos es procesarlos y escoger entre unos pensamientos y otros. Pero esos pensamientos nos llegan, nos están llegando continuamente de otro espacio y de otro tiempo O sea, que nos llegan de nuestro propio parte onda, por decirlo así, que nos está mandando información, pero nos puede llegar también de otras, digamos, seres energéticos que están en otros planos, que también nos pueden dar una información que en este caso sería errónea. O sea que el pensamiento es una información que nos llega de otro espacio y otro tiempo. No es tanto algo que nosotros creamos, sino que nosotros lo que hacemos es captarlo, digamos, escogerlo y a veces elaborarlo. y entonces el libre albedrío sería nuestra capacidad para elegir un pensamiento Yo positivo o creo uno que en negativo. eso consiste el albedrío, en escoger de esas informaciones que nos llegan, aquellas que están en coherencia con las preguntas que tú te has hecho antes de venir aquí o que te sigues haciendo. ¿Qué son esas preguntas? O sea, acabas de decir, nos hemos hecho preguntas antes de venir.
Sí, Eh, porque yo creo sí que todas las personas que venimos a este plano hemos venido a darnos respuesta a alguna pregunta que nos hemos hecho en otro plano. Y entonces nosotros lo que estamos buscando es esa respuesta a alguna pregunta que nos hemos o hecho sea, antes de venimos de venir. forma voluntaria aquí. En cierto modo sí, creo que sí que venimos de forma ¿Y por voluntaria. qué ese borrado de memoria? Entonces, Pues no tengo la respuesta, pero exacta, pero en cierto modo creo que es porque hemos venido a hacer esa experiencia. Entonces, eh, al venir a hacer la experiencia de lo que es materializarnos y empezar de cero, pues si tú tienes conciencia de que vienes de otro espacio y otro tiempo, que no sé cuándo, pues estarías como añorando continuamente ese espacio y ese tiempo. vale, entonces la pregunta es la experiencia, cómo sería vivir la Yo experiencia. lo veo, te lo voy a poner un ejemplo. Mira, pie- es una imagen, ¿eh? No es algo, es para que lo entiendas como una imagen. Yo muchas veces le digo a la gente, mira, yo creo que cuando venimos a este plano, venimos de otro espacio, otro tiempo, ¿vale? Y entramos en lo que le llamamos este agujero negro, que es un cambio, los agujeros negros no es más que un cambio de percepción de espacio y tiempo, ¿no? Entonces, como si tú fueras a la feria, cuando vamos a la feria de Sevilla, y tienes ahí como muchos cacharritos en los que te puedes subir, ¿vale? Y hemos decidido, pues, que nos vamos a meter en este plano, que es la Tierra, que para mí es el tren de la bruja, ¿no? El tren de la bruja que tú ves salir algunos de ahí y dices, uy, qué divertido, qué bien me lo pasó, no sé qué. Entonces te atrae y dices, y otro sale diciendo, pues anda que no veas lo que pasaba ahí y tal. Y tú dices, qué curiosidad, me voy a meter en el tren de la bruja, ¿vale? Y entonces te metes en el tren de la bruja y claro, viene de la luz y se te olvida que viene de la luz porque tú ya entras allí en una oscuridad tremenda y entonces de pronto te viene una con el palo y te da con la escoba, otro que te echa un jarro de agua fría, otro que de pronto vas ahí, te encuentras ahí una bajada aquí, y tú diciendo, Dios mío, pues como iban todos tan algunos riendo y algunos, cuando esto es un horror, o sea, que es esto, ¿no? La segunda vez que te metes en el tren de la bruja, ya controla sabes que estás en un sitio donde puede haber una que te dé con el golpe, la otra que te dé con el jarrón de agua, lo que sea, y entonces ya aprendes a esquivarlo de otra manera. Entonces, ¿crees en la reencarnación? Porque has dicho que la persona que vuelva a entrar en la casa de la bruja por la segunda vez ya sabe de qué va la cosa. Pero es que yo creo que cuando entras por segunda vez lo haces en este mismo plano, o sea, en el mismo plano. La primera vez que entras en el tren de la bruja, es la primera etapa de tu vida, cuando vas más perdido que el barco del arroz y no sabes qué estás haciendo aquí. Y la segunda vez que ya entras es cuando ya aceptas, sabes que Vale. estás haciendo una experiencia, ¿vale? Que no es que te vas y te reencarnas, sino en esta misma vida. Por eso digo que muerte y resurrección, que yo he muerto y resucitado muchas veces en esta vida. Es decir, me he metido varias veces en el tren de la bruja. Es decir, es cuando tú ya entiendes que eso ha venido a ser una experiencia y en este mismo plano dices, vale, ahora voy a afrontar el estar en este plano, ¿vale? En este tren de la bruja, pero ya me lo voy a pasar pipa, porque ahora le voy a quitar la escoba a la de la escoba. Cuando me vaya a echar el jarro de agua fría, lo voy a esquivar y me voy a hartar de reír. Ujú. Y ahora cuando venga la bajada, en vez de estar asustada, voy a disfrutarla. ¿Me Vale, explico? entonces para que me quede claro ya al Sí. tenerlo seguro, no es que reencarnemos, solo tenemos una oportunidad, sino que más bien es como experimentar esos altibajos del tren de la bruja en la vida varias veces, ¿no? Efectivamente, es aprender una vez que me meto en el tren de la bruja, no solo a padecerlo, sino a disfrutarlo, ¿vale? Pero yo personalmente, si la reencarnación la entendemos como que yo como persona, cuando me muera, no he acabado de, digamos, determinarme como persona de aprender todo lo que tenía que aprender y ahora voy y cojo el cuerpo de un perro o de otra persona, en eso sinceramente no creo. No creo que sea así. Ahora, si es parte de la información de la experiencia que yo he vivido y que alguien la coja y luego la viva, puede que sí, pero no creo o sea, yo creo que yo como persona, como María, voy a tener esta oportunidad y ninguna más. Y por lo tanto, tengo que aprovecharla al 100%. Pero ¿no crees entonces que en cierta manera todos cumplimos con, todos respondemos a esa pregunta que nos hacemos antes de venir? Porque si la pregunta es qué se siente al hacer la experiencia en la Tierra o en este plan, en esta tercera dimensión, como quieras llamarlo, me da Sí. igual.
cómo es esa experiencia en este espacio-tiempo, da igual lo que hagas, ¿no? Al final vas a responder a tu pregunta de qué se siente al hacer esa experiencia. O si, o hay otras preguntas más que te hace antes de venir. Pues no lo sé exactamente, pero me imagino que por un lado es hacer la experiencia y por otro lado, en lo del tren de la bruja era una figura, pero también es disfrutar de esa experiencia y conocerte a ti mismo también viviendo esa experiencia, porque hay gente que es más miedosa, que lo va a pasar mucho peor, hay gente que es más fluida y se va a reír desde el primer minuto. Entonces, no solamente hacer sino dentro de que hagas la experiencia, es el saber cómo tú la vives y que aprendes de ti haciendo esa experiencia, ¿vale? Entonces, que todo el mundo la cumple, pues bueno, si tú desde el primer minuto que entras en la oscuridad dices, empiezas a chillar y dices, qué horror, no sé qué, pues bueno, has hecho una experiencia efectivamente, pero no la has hecho plenamente, porque lo único que has hecho ha sido llorar desde que has entrado hasta que has salido, ¿vale? ¿Y crees que cuando morimos recuperamos toda esa información que teníamos antes de venir aquí? Porque según la teoría del desdoblamiento, hay dos opciones después de la muerte. O te vas hacia el pasado o te vas hacia el futuro, ¿no? O te va al espacio-tiempo del futuro. Entonces, si tú eliges irte hacia el pasado, que supuestamente a reunirte con el creador, ¿recuperas toda esa información que has perdido o no? Sí, que si la recuperas cuando vuelves, Claro, claro que la recuperas totalmente, claro, recuperas lo que se llama el mito del paraíso, pues recuperado, pero ¿eso ocurre nada más morir o es solamente si eliges volver hacia el pasado? Porque si a lo mejor si eliges irte hacia el futuro, no recuperas esa información que tenías no, antes de claro, venir es que aquí. para la teoría del desdoblamiento del tiempo, irte hacia el futuro es de alguna manera perderte porque te alejas de tus preguntas iniciales, te alejas del vínculo con ese creador que tiene, donde está la base de datos inicial, donde tiene esa información. O sea, al final, las personas, si es que hay alguno que se va definitivamente hacia el futuro, pues quiere decir que se ha desconectado, está desconectado, con lo cual es imposible que recupere esa información. Pues muchas gracias, Marian, por la entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda y he aprendido mucho de ti. Sí, pues la verdad que está muy cómoda, una merienda muy agradable y espero que te vaya muy bien en el futuro con tu podcast. Y es muy interesante que haya jóvenes como tú que, pues, que hagan preguntas interesantes y profundas como la que tú me has hecho. Muchas gracias. Hombre, yo siempre que tengo dudas pregunto.